Nos saluda Rómulo Ramón Rodríguez desde Santiago de Chile. Dice, con orgullo de ser venezolano, falta menos para regresar a nuestro país libre y en democracia. Ojalá así sea. José de Villa desde Maracaibo. Alfredo Eduardo González Pedrique. Henry Moreno Hernández desde Atlanta. Magali Hernández en Dublín, allá en Irlanda. Aura Gómez nos saluda desde Arequipa, en Perú. Nancy Teresa Herrera en Valencia, Venezuela. Doña María Alicia Sifontes dice, viendo a Brito y Prosperi dando la cómica, que hubo fraude, por favor. Retos Épicos nos saluda desde Barcelona, allá en España. María Morales también nos saluda. Lo que sucede en nuestro país, los jerarcas destilan hiel. Hay que defender lo logrado. Muy bien. Gracias a todos por reportar con tanto afecto la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel, y buenos días a todos aquellos que se suman a nuestra audiencia. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Buenos días a todos, feliz miércoles. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid está en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. ¿Qué pasó, Mariel Sofía? Bueno. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Carlos Prato está en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días. Y aquí ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. En el Santoral Católico hoy es el día de San Frutos, así con ese. Santa Engracia, San Valentín de Segovia, San Bernardo Calbó y San Crisanto. En el calendario astrológico de Enrico Mariani para el día de hoy, repite la luna creciente en Piscis, luna para meditar, luna para el retiro espiritual, luna para rezar, para reflexionar, es la luna para de la caridad, es la luna para rezar mucho. Dice acá, es una luna propicia para todo lo que tiene que ver con el mar. Luna creciente en Piscis, Sol en Escorpio, este miércoles 25 de octubre del día 25 de octubre del 2023, que es el Día Mundial de la Ópera. Hoy es el Día Mundial de la Ópera porque es el día del nacimiento de Georges Bizet y de Johann Strauss II, afamados compositores de ópera, el primero, y opereta, el segundo. Es el Día Mundial de las Personas de Talla Baja. Bueno, hoy es el día nuestro, Laurita. Aquí creo que todos, pero no, que no, más alto, alto. No, creo que todo el estudio menos Floralicia. Cada 25 de octubre se celebra en todo el mundo el Día Mundial de las Personas de Talla Baja. Esto es para sensibilizar y concienciar a la población acerca del respeto hacia las personas de talla baja y su derecho a la inclusión. Se estima que a nivel mundial una de cada 25.000 personas nace con alteración genética conocida como acondroplasia. Pero esto ya es otra cosa. Nosotros no somos tan bajitos. Si vas a hablar, acuérdate que estás en un estudio. No somos tan bajitos. Okay. Es el Día Mundial del Karate, 25 de octubre, fecha elegida por la Asamblea de Okinawa Karate Mundial. Es el Día Internacional del Artista, para homenajear a todos los artistas alrededor del mundo. El detalle está en que vamos a considerar artista. Artista es todo aquel que hace arte. Es cierto, pero por ejemplo, en Venezuela artistas son los actores de las telenovelas. Artistas para muchos es el pintor, pero los músicos también son artistas, y los poetas. Es el Día Europeo de la Justicia. Es el Día Mundial de la Pasta, ahí también me anoto.
Es el día del zapatero, zapatero remendón. Bien, nuestra agenda para el día de hoy va a comenzar con el doctor Juan Manuel Rafali, abogado constitucionalista, a propósito de las demandas que ahora empiezan a surgir desde el régimen contra el proceso de las primarias. Con Mariano de Alba, del Crisis Group en Madrid, vamos a conversar sobre el impacto mundial que ha tenido la elección de María Corina Machado en las primarias. Aquí en Miami vamos a conversar con el doctor Rafael Peñalver, abogado. Gina Ellis, abogada que trabajó para Donald Trump, se declaró entre lágrimas culpable en el caso de interferencia electoral en el condado de Fulton, Georgia. Es ya la cuarta persona que se declara culpable. ¿Esto qué implica para el señor Trump? En Ciudad de México vamos a conversar con el periodista José Sánchez Macías. Se expande la ola de violencia en México. Los cadáveres de 2 hombres fueron localizados en la colonia Infonavit Alta, Progreso, quinta etapa, en Acapulco. Hay venganzas entre los narcos. En Barcelona vamos a conversar con el periodista Joan López Alegre a propósito de las alianzas entre el PSOE y el partido Sumar para lograr ya finalmente la investidura. Y vamos a conversar en Marbella con el doctor Manuel Ortega Sánchez, él es médico psiquiatra. A propósito de esta encuesta muy interesante de Meta Gallup, 1 de cada 4 personas en el mundo se siente sola. ¿Por qué? ¿Qué es la soledad vista así ya como una estadística mundial? Y nuestro foro en la mañana de hoy lo vamos a dedicar a la política exterior de Colombia, las alianzas del señor Petro, sus declaraciones no necesariamente acertadas. Esto lo vamos a abordar con Laura Cifuentes, periodista colombiana en Madrid, y con Juan Falconer, analista colombiano en Bogotá. Al repasar las efemérides de este 25 de octubre, en 1881, en Málaga, nació Pablo Ruiz Picasso, uno de los grandes pintores, uno de los grandes artistas plásticos de todos los tiempos. Pintor y escultor español lo definen como creador del cubismo junto a Georges Braque, pero en realidad fue mucho, mucho más que eso. Falleció a los 92 años. Su última fotografía lo muestra al lado de su última esposa, como 60 años más joven que él, en una playa. El 25 de octubre de 1971, la República Popular China ingresa en Naciones Unidas. En 1977, en España, tras finalizar la dictadura franquista, el gobierno y la oposición firman los pactos de la Moncloa para lograr la estabilización del proceso de transición al sistema democrático en España. Esos pactos de la Moncloa son los que han permitido la democracia y el progreso español hasta la fecha de hoy. De esto hacen ya 46 años. Recordemos, España, antes se decía que Europa llegaba hasta los Pirineos, o que África llegaba hasta los Pirineos. Después de esto, España, con el paso del tiempo y el esfuerzo de los españoles, ha terminado siendo una nación importante, una nación próspera, una nación del primer mundo. Y siguiendo con España, el 25 de octubre de 1979, 2 años después de los pactos de la Moncloa, se aprobaron en referéndum los estatutos de autonomía del País Vasco y de Cataluña. Dijimos que era el día de la ópera y la opereta. Bueno, el 25 de octubre de 1825 nació en Viena el hijo de Johann Strauss II. El Danubio azul, que no es azul, es marrón. Azul, aunque usted no lo crea, es el Nilo. Y 7 años después, el 25 de octubre de 1938, en París, nació Georges Bizet. El 25 de octubre de 1964
se presentaron por primera vez en The Ed Sullivan Show, The Rolling Stones. La anécdota cuenta que ellos interpretaron este tema, Time is on my side, y Around and Around, y estalló una revuelta en el estudio. Entonces Sullivan montó en cólera y dijo: más nunca volverán a estar en mi programa. Pero tuvo que tragarse sus palabras, porque los Rolling Stones volvieron 5 veces más al show de Ed Sullivan entre 1965 y 1969. A las 9:14 de la mañana hacemos contacto con Hani Martínez Guar. Muy buenos días, Hani. Muy buenos días, y bueno, desde temprano, desde más de las 7:30 de la mañana estamos aquí en nuestras oficinas, en vivo y en directo en Miami Lakes, pero como siempre les comparto, nuestras oficinas están abiertas 24/7. Hace 2 días me escribió en las redes sociales un cliente a las 10:30 de la noche, me dice: abogada, se me olvidó tu número de teléfono, estoy en la plena escena del accidente. Me mandaba videos, me mandaba fotos del carro, todo chocado, me decía: ¿qué hago? Llámeme, se me olvidó el número de teléfono. Y le dije: no se preocupe, está bien, gracias por encontrarme en Instagram, y ahora alguien de mi oficina inmediatamente te va a llamar para ayudarte. Por eso es que siempre insisto, anote el número de teléfono, anote el número de teléfono, porque a las 10:30 de la noche ese cliente nunca se iba a imaginar que iba a estar en un accidente. Jamás se lo imaginaba. Sin embargo, le pasó, y en ese momento no tenía el número de teléfono. Bueno. Siempre les recomendamos, estos son los 3 meses del año donde las estadísticas de accidentes se disparan. Hay muchos turistas en la calle, hay muchas personas que vienen a Miami a visitar, y uno nunca sabe, aunque esté haciendo las cosas 100% correcto, aunque usted maneje la distancia, aunque no use el celular, aunque esté concentrado, puede haber una persona por atrás que le choca, y entonces usted se ve en medio de todo eso y no sabe qué hacer. No se preocupe si no sabe qué hacer, estamos aquí para ayudarle. Para que no le pase lo que le pasó a este cliente, tenga usted el número de Hani. A ver, por favor, anótelo de una vez. Mientras se lo digo, vaya marcándolo usted en la memoria de su teléfono celular. 855-DOLOR55. 855-DOLOR55. ¿Qué equivale? Escuche usted bien, por favor. 855-365-6755. Le repito, 855-365-6755. Y pudieron resolver entonces a este señor a las 10 de la noche. Claro que sí, a las 10:30 de la noche, enseguida alguien de mi equipo lo llamó, lo asistió, le dijo qué tenía que hacer porque estaba súper nervioso en ese momento, y bueno, está haciendo ya un caso con nosotros. De verdad, el pobre le destrozaron su carro, parecía una galletica de tan chocado que estaba el carro. Wow. Y él tenía mucho susto, pero bueno, le ayudamos y se quedó más tranquilo. Muy bien, y se va a resolver perfectamente su caso. Pero le repito, para que no le ocurra lo que le pasó a este amigo, tenga este teléfono allí en su celular, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Hani, dices, el carro terminó convertido casi en una galletita. Si es muy grave el accidente, por supuesto hay que llamarte. Pero ¿y si no es tan grave? ¿También te podemos llamar? Claro que sí. Yo siempre digo, usted nunca se autodescalifique. ¿Por qué? Porque aunque sea un accidente menor, usted lo ve menor en ese momento, porque a lo mejor el carro no se ve los golpes, pero yo he tenido muchos accidentes donde el golpe fue en el chasis, en la parte interna del carro, y el carro, como está construido para que sea fuerte, entonces no se le ve. Sin embargo, yo digo que el cuerpo humano es mucho más frágil que un metal o que un plástico muy fuerte. Así que es importante que aunque usted tenga un accidente pequeño, nos llame, se haga un diagnóstico médico, se haga un examen, y por medio de radiografías, placas, MRI,
le Ujú. puedan decir, un doctor especializado en accidentes, si Ujú. usted tiene una lesión o no interna. Yo digo que los exámenes médicos nunca mienten, no estamos basados en opiniones, sino exámenes médicos que le pueden decir si usted tiene una lesión interna que en ese momento visiblemente al ojo no se ve. Ujú. Por ello, le repito, no, no se descalifique usted mismo, como le acaba de decir Hani. Llámela sin ninguna duda. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? Estamos aquí. Recuerde que puede visitarnos en persona o llamarnos 24/7. Gracias. Gracias a ti, Hani. Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. 9:19. El editorial con César Miguel Rondón. Han salido desde el propio lunes 23, luego de la avalancha de las primarias opositoras de Venezuela. Avalancha no solo en Venezuela, sino en las principales ciudades del exterior, donde se montaron mesas para los votantes venezolanos. Ha habido desde ese mismo momento una reacción bastante epidérmica por parte del oficialismo. Rescataron, ya lo habíamos comentado, a la señora Cilia Flores, la autodenominada primera combatiente, la esposa de Nicolás Maduro, y para muchos el auténtico cerebro tras el trono o tras la silla presidencial, quien salió a descalificar esas primarias y a hablar de fraude. El detalle está en que uno no entiende muy bien, cuando dicen fraude, ¿es fraude de quién contra quién? Cuando el señor Prosperi dice hubo fraudes porque él, que fue candidato, dice que no fueron honestos en su cuenta de votos, y entonces él dice que es fraude. Pero uno entiende que Prosperi acuse el fraude. Claro, que su propio partido le dé la espalda y lo trate como un poco fuera del carril, eso es otra cosa. Pero Prosperi dice fraude y uno dice, bueno, está bien. Eso es lo que él piensa. Pero cuando la señora Flores dice fraude, ¿a qué se refiere? ¿Fraude de quién contra quién? Luis Brito, que es uno de estos pseudo dirigentes opositores comprados, cooptados por el oficialismo, y que ahora está al frente del Partido Primero Justicia, que reconoce el régimen, no el auténtico que fundó Julio Borges, habla de presentar un recurso contencioso para que se puedan revisar las irregularidades. ¿Y cuáles son las irregularidades? Este señor Brito dijo: a mi modo de ver, la principal irregularidad, la no pretensión, sino el hecho consumado de inflar descaradamente las cifras de participación. Ese es el punto. Héctor Manrique, el destacado director de teatro y consumado actor, en un estilo muy curioso y franco que él tiene de utilizar las redes sociales, dijo: está bien, si ustedes quieren que yo diga que fueron menos, son menos. Si ustedes quieren que yo diga tal, ¿cómo no? Lo que no pueden ocultar es que el país les despreció, apreciando y aplaudiendo a la candidata ganadora y a todo el esfuerzo de las primarias. Si las primarias fueron un hecho insignificante, si las primarias opositoras fueron borradas por la censura oficial, si las primarias poco o nada tienen que ver con la realidad nacional, ¿cuál es la angustia? ¿Por qué la señora Flores está tan preocupada y tan indignada? Y el señor Rodríguez. ¿Por qué Luis Brito está tan molesto porque le hayan inflado las cifras? Bueno, muchas cosas se inflan en el mundo, el peso corporal, tantas cosas, y a uno no le importa. Si eso no tiene nada que ver con uno, a mí no me importa si fulano está gordo o está flaco, si dice que tiene tal o que no tiene más cual, eso no tiene nada que ver. A lo mejor le preocupa porque quizá no son infladas, porque quizá es verdad que hubo una participación masiva y multitudinaria.
Y si hubo esa participación masiva y multitudinaria, le pregunto al señor Brito y a los que él está representando, ¿eso se puede corregir con una decisión judicial? ¿Es que acaso una decisión de un juez comprado como usted, señor Brito, puede borrar la realidad de esos millones de venezolanos que en Venezuela y el exterior salieron a votar el pasado domingo? 9:24 de la mañana. Ya regresamos en Conexión Radio. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Entre lágrimas, culpable en el caso de interferencia electoral del condado de Fulton, Georgia. La señora Ellis se unió a Sidney Powell y Kenneth Chesebro para llegar a un acuerdo que requerirá que ella testifique sinceramente sobre los otros acusados, incluido presumiblemente el propio Donald Trump. La señora Ellis se declaró culpable de conspirar ilegalmente para revertir la derrota de Trump en las elecciones del 2020 en Georgia. Específicamente admitió haber sido cómplice de declaraciones y escritos falsos, un delito grave que resultará en libertad condicional de 3 a 5 años y otras sanciones. El acuerdo citó afirmaciones falsas de Rudolph Giuliani, su frecuente compañero de viaje mientras trabajaban para anular los resultados electorales, y de un abogado de la campaña de Trump en Georgia, Ray Smith. Ambos fueron acusados junto con Trump, Ellis y los demás. Cohen testificó que los 3 hijos mayores de Trump, Donald Trump Jr., Ivanka Trump y Eric Trump, lo ayudaron con sus estados financieros, brindándole información sobre los proyectos en los que estaban involucrados. Cohen dijo que Trump les ordenó a él y a Weisselberg que inflaran enormemente sus activos. Dijo que cuando le mostraban a Trump sus estados financieros, miraba los activos totales y decía: en realidad no valgo 4.500 millones, en realidad valgo más, como 6.000 millones de dólares. Nos pedía a Allen y a mí que volviéramos a la oficina y regresáramos con el objetivo deseado, dijo Cohen. Trump, durante la audiencia, se sentó, pero no pareció mirar a Cohen. Los fiscales federales concedieron inmunidad al ex jefe del gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, antes de tu testimonio ante un gran jurado federal, según ABC News. Según se informa, Meadows dijo al equipo del fiscal especial Jack Smith, que informó a Donald Trump, que sus afirmaciones sobre fraude electoral eran infundadas y que Trump fue deshonesto cuando afirmó que ganó la noche de las elecciones del 2020, lo que podría reforzar el argumento del gobierno de que mintió conscientemente sobre su pérdida como parte de un gran plan para anular las elecciones. 9:32. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. María Corina Machado tiene un objetivo claro: derrotar a Nicolás Maduro. Así lo reiteró ayer, martes, durante su primer discurso oficial tras ganar la elección primaria de la oposición, que, según el último boletín enviado por la Comisión Nacional de Primaria, obtuvo ella 2.253.825 votos, lo que representa el 92.35% de los votos escrutados. Ayer, frente a su partido y la prensa, dio su primer discurso. Escuchemos estos fragmentos. Yo he recibido un mandato el pasado domingo. Un mandato nítido, inequívoco, que nos obliga a luchar sin descanso para lograr la derrota de Nicolás Maduro y el régimen en elecciones presidenciales limpias y libres en el año 2024. Y yo me comprometo con todos los venezolanos que ya iniciamos la campaña para lograr ese mandato y para lograr ese propósito. Yo quiero que los venezolanos tengan una certeza. Nuestra victoria en las elecciones presidenciales del 2024 es un hecho. Lo que nos toca ahora es despejar la ruta, que sin lugar a duda
va a estar llena de obstáculos, llena de atropellos, de amenazas, como lo que hemos vivido en esta primaria. Y una por una las vamos a ir derribando todas, como hicimos en esta épica primaria que tuvo lugar en este pasado 22 de octubre. Pero ahora, sin lugar a duda, tenemos que asumir que esta es la hora de la gente y que viene un proceso de encuentro, de tejer relaciones, de buscar y abrir los brazos a todos los sectores del país. Y aquí estoy hablando de movimientos sociales, sindicatos, gremios, organizaciones populares, deportivas, religiosas, educativas, de toda naturaleza. Y desde luego, grupos empresariales, comerciantes y partidos políticos. Aquí todos estamos convocados a lo que hemos planteado, un proceso de construcción de una casa, a la casa a donde nos vamos a mudar. Considerar que esto no puede evaluarse con el filtro de una elección convencional. Quien mida esto como si fuera una elección convencional se está quedando con un pedacito de este tamaño. Esto ha sido una lucha existencial, ética y espiritual que ya unió a la familia venezolana este domingo y por la cual estamos dispuestos a darlo todo. A todos los venezolanos quiero garantizarles que estos próximos 12 meses serán de un trabajo sin descanso, que nos necesitamos todos. Venezuela nos necesita a cada uno de nosotros y yo los necesito, a cada uno de ustedes también. Y quiero que sepan que cuentan conmigo para dar todo lo que tengo, para servir a Venezuela como Venezuela se merece. El destino de esta lucha es uno solo, será nuestra libertad y el regreso de los que están afuera. Y poder tener un país donde todos podamos vivir con dignidad, con justicia, con respeto, con esperanza. Una Venezuela luminosa en la que todos nos sintamos orgullosos. Fueron fragmentos de las palabras de María Corina Machado ayer en su primer discurso, digamos, formal ante su partido y la prensa nacional y los corresponsales extranjeros. Jorge Rodríguez arremetió contra la Comisión de Primarias y la organización Súmate, que prestó apoyo al proceso. Los tildó de estafadores por supuestamente consumar un fraude el 22 de octubre. Desde el Palacio Federal Legislativo llamó a la revisión del Acuerdo de Barbados sobre derechos políticos y electorales por supuesta violación del punto 4 sobre garantías electorales. Dijo: vamos a solicitar de inmediato que la Comisión de Verificación de Acuerdos de Barbados, que integramos el doctor Gerardo Blay y yo, se reúna para evaluar esta situación, porque el punto 4 del acuerdo sobre la promoción de derechos políticos y electorales dice que las partes procurarán que las condiciones electorales, garantías, sean aplicables al resto de los procesos electorales que corresponda desarrollar. Y Luis Brito, como comentamos en el editorial, acude a la Corte Suprema de Justicia para impugnar el proceso de primarias con un recurso contencioso para que puedan revisarse en conjunto todas las irregularidades. Y la primera, como habíamos comentado, es que él dice: se inflaron descaradamente las cifras de participación. Vamos a Caracas. En la línea telefónica está el doctor Juan Manuel Rafali, destacado y muy respetado abogado constitucionalista. Juan Manuel, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. No, César Miguel, buenos días. Muchas gracias a ti. Me gustaría, Juan Manuel, tu opinión sobre estas dos observaciones. Por un lado, Jorge Rodríguez pidiendo la revisión de la firma del Acuerdo de Barbados, porque según él se estafó a la población y se violó el punto 4. Y en segundo lugar, el señor Brito, ¿cuál es el problema, según él, que se hayan inflado las cifras? Si eso fue un hecho aparentemente privado, no era un hecho oficial a efectos del gobierno. ¿De qué estamos hablando en este momento, Juan Manuel? Bueno, vamos a hablar primero del tema del acuerdo, que me parece lo más relevante desde el punto de vista político y sobre todo desde el punto de vista del ámbito internacional, ¿no? Mira, César Miguel, no hay manera de leer el acuerdo, sobre
todo el punto 11, e incluso el primer artículo que define su objeto, y que puedas llegar a la conclusión de que una persona que sacó 2.400.000 votos en una elección primaria no puede competir. Es decir, de cualquier manera que leas el acuerdo, tienes que entender que justamente fue establecido para permitir que todos los venezolanos que quieran puedan competir, y muy especialmente aquellos que tienen un peso específico, un liderazgo sustancial desde el punto de vista político, de cara a las elecciones de 2024. Entonces, más bien el acuerdo, y esto es muy importante, beneficia, facilita, si se cumple de buena fe, la participación política de María Corina Machado. Y hay algo muy importante, señala que las candidaturas deberán acogerse a lo que dice la ley y la Constitución. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la ley de la Contraloría, que es la que se ha aplicado de manera sesgada, inapropiada, tendenciosa para estar inhabilitando líderes políticos, no es, aplicable por encima de la Constitución. Primero porque lo dice la propia ley orgánica de la Contraloría, y segundo porque lo dice la propia Constitución. Y el 105 de la Constitución, como habrán oído muchas veces, es clarísimo. Solo pueden ser privados del derecho a ejercer cargos públicos aquellos quienes han recibido una sentencia penal firme producto de la comisión de delitos en el ejercicio de la función pública. María Corina Machado no es funcionario público desde hace años. Y además la única inhabilitación que tenía, que fue por un año, llegó a su término y por lo tanto no tiene eficacia de acuerdo a este artículo 105. Finalmente debemos decir que esa comunicación que mandó un funcionario de tercera línea al diputado Brito, que se ha convertido en un agente encargado de tratar de bombardear a la oposición por todas partes, simplemente emana de un funcionario que no es el competente. No ha sido llamada María Corina Machado para ningún procedimiento, no hay ningún tipo de debido proceso en esto, no se le ha notificado ninguna resolución. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto es simple y llanamente, si se sigue adelante con la idea de que hay una inhabilitación que no la hay, bueno, sería de facto, no es un tema de derecho. Pero al final esto se va a resolver, como dice la propia María Corina Machado, políticamente. Y ahí es donde el peso de los 2.300.000 votos que recibió el domingo, caramba, tiene una potencia enorme para lograr su participación efectiva en el proceso electoral presidencial del año que viene, del cual, por cierto, la Fuerza Armada, de acuerdo a la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación, obliga a defender la democracia. Y no es lo mismo estar diciendo, Maduro, vete ya, Maduro, te vas a ir por tal lado o por tal otro aeropuerto, a decir, yo tengo 2,5 millones de votos atrás, ya yo soy la primera opción que el pueblo quiere y a mí me tienen que dejar participar en una elección libre. Es muy distinto, entonces, el enfoque que desde el punto de vista político y discursivo, se está imponiendo ahora en esta nueva etapa. Juan Manuel, una otra pregunta. La señora Cilia Flores, que fue la primera que salió a revirar, a protestar por los resultados del domingo, incluso llegó a asomar la posibilidad de cárcel, pidió justicia contra los miembros de la Comisión Nacional de Primaria. ¿Cuál es el caso aquí? Bueno, mira, lo primero que, por cierto, eso se materializa es mediante una acción ayer, por lo menos hasta ahora, del mismo diputado Brito ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y resulta ser que, como tú decías en la introducción de esta conversación, el diputado Brito no tiene vela en este entierro. Es decir, no tiene interés actual y directo en ese proceso electoral porque ni se sintió convocado para ir a votar, ni votó, ni muchísimo menos fue candidato. Entonces no tiene ninguna vela en este entierro. Pero es que además el recurso contencioso electoral lo que supone es el establecimiento de fallas en los conteos de votos a favor de cada candidato,
problemas relacionados con las inconsistencias numéricas en cuanto a quién fue el ganador o no y este tipo de cosas. La reforma de la ley del sufragio más reciente incluso atemperó el tema de los delitos electorales y los define y los limita muy bien sobre la base de lo que es por decirlo así, el saboteo del proceso electoral, la destrucción de material, el ataque a los centros de votación, etc. O sea que esto penalmente tampoco tendría ni pies ni cabeza. Ahora, si estuviéramos en un Estado de Derecho donde tienes un poder judicial que deba respetar la independencia, o mejor dicho, deba asumir su independencia y actuar conforme a derecho, esto ni siquiera se hubiera admitido. Pero ese es el problema, que estamos ante pues, un Estado en donde la separación de los poderes públicos deja de ser la garantía de cumplimiento de la Constitución, y eso nos deja en el terreno de la lucha política. Y por eso es que en el fondo están tratando de hacer palidecer un resultado de las primarias que fue enormemente vigoroso, al punto de que creo que ellos mismos resultaron muy sorprendidos y deben estar preguntándose, bueno, esto como que está cambiando a pasos agigantados, y la verdad es que eso los dejaría en el camino de tomar actitudes incluso peores a las que hoy en día han materializado. De modo que, bueno, yo creo que estamos en una nueva etapa, creo que es una lucha mucho más política que jurídica, creo que si fuera jurídica sería evidentemente un paseo, porque no hay manera de sostener ni la supuesta inhabilitación, que no existe, ni muchísimo menos un tema que vimos todos en las calles de masiva participación electoral. Eso es lo que sí te puedo decir. Te agradezco mucho esta brillante intervención, Juan Manuel, como de costumbre. Muchas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ti. Saludos. El doctor Juan Manuel Rafali, abogado constitucionalista, profesor universitario desde Caracas. 9:46. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Después de los resultados de las elecciones primarias de Venezuela, ¿cómo ve el mundo a la escena política venezolana en general y en particular a María Corina Machado? Vamos a abordar este tema con el doctor Mariano de Alba, experto en asuntos internacionales y asesor senior del Crisis Group. Vamos a Madrid. Mariano, muy buenos días. Gracias por atendernos. Hola César, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué dice el mundo de lo que pasa en Venezuela luego del domingo 22? Bueno, yo creo que una parte importante de los países occidentales que tienen un interés que en Venezuela regrese la democracia han seguido muy de cerca el proceso. Sin embargo, hay que destacar, por ejemplo, que al menos hasta esta hora no hay un comunicado formal de reacción ni por parte de la Unión Europea ni por parte del Departamento de Estado. En el caso de Estados Unidos, lo que hay es un reconocimiento a los venezolanos por parte del señor Francisco Palmieri, quien es la persona que Estados Unidos ha designado desde Bogotá para que lleve las relaciones con Venezuela. Obviamente eso pudiese cambiar en las próximas horas, pero yo creo que de alguna forma el énfasis, la atención de la comunidad internacional con respecto a Venezuela, teniendo en cuenta el proceso de primarias, es sobre todo en el acuerdo de Barbados que se firmó la semana pasada. En ese sentido, creo que hay un interés de que se avance en el cumplimiento de ese acuerdo, un interés muy concreto, y en la medida que eso ocurra, pues la comunidad internacional occidental, hay que decirlo, estará complacida. Si no ocurre, si como hemos visto pues también en las últimas horas ya es evidente que el gobierno empieza a irrespetar el texto del acuerdo, entonces muy probablemente los países democráticos de Occidente van a tener que cambiar su posición o recalibrar su posición, mejor dicho, y reaccionar a la no implementación
o a los propios incumplimientos del acuerdo. Fíjate, Mariano, has destacado que no ha habido postura oficial ni del Departamento de Estado ni de la Comunidad Europea. Es decir, solo frente al acuerdo ha habido alguna manifestación. ¿Esto por qué? Porque la elección primaria fue un acto particular de la oposición, porque la señora Machado es una candidata que no está todavía en una competencia o en una elección formal, oficial. ¿Por qué la señora Machado no ha sido felicitada, reconocida institucionalmente como líder opositora? ¿O es que eso no está planteado? Yo creo que de alguna forma digamos, la posición en este momento o la lectura que hacen los países es que eso es un evento de la oposición venezolana en el marco de un acuerdo recientemente firmado, donde el interés de la comunidad internacional es que los términos de ese acuerdo se implementen. Por lo tanto, la comunidad internacional creo que ha sido muy enfática, y esto sí lo han dicho expresamente altos funcionarios del gobierno estadounidense, están más interesados en que se transite un proceso democrático, un proceso de regreso de las garantías democráticas, que en una candidatura o en una personalidad específica. Sí. Por ende, yo creo que hay mucha cautela. El acuerdo apenas se firmó la semana pasada. Sí, señor. Y es evidente que hay un interés, César, es importante que los venezolanos lo sepan. Hay un interés de la comunidad internacional de dejar atrás la política de aislamiento y de sanciones económicas al gobierno venezolano, pero para que eso termine de concretarse en toda su expresión, obviamente la comunidad internacional, Estados Unidos, Europa y algunos países de América Latina necesitan que haya una implementación importante del Acuerdo de Barbados y que esas garantías electorales que están allí previstas sean una realidad. Ya, muy interesante. Mariano, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchísimas gracias, César. Muchos saludos. Mariano de Alba es abogado, experto en temas internacionales y es asesor senior del Crisis Group. Nos habló desde Madrid. Ayer en Georgia, en el juicio sobre la interferencia electoral en las elecciones del 2020 en el condado de Fulton, en Georgia, la ex abogado de Donald Trump, Gina Ellis, entre lágrimas se declaró culpable. Es la cuarta persona que se declara culpable. ¿Por qué se declaró culpable y qué implica esto en el caso del señor Donald Trump? Aquí en Miami, en la línea telefónica, está el destacado abogado y analista político, el doctor Rafael Peñalver. Rafael, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel. Siempre es un gusto estar en el programa. ¿Qué significa que un cuarto acusado se declare culpable? Y en este caso, muy importante, la señora Gina Ellis. Muy importante porque es una persona muy allegada al expresidente Trump. Y lo que estamos viendo es que se están cayendo a diario las fichas del dominó. Todo el Estado Mayor que rodeaba al expresidente Trump se le está virando y están aceptando ser testigos de Estado para testificar en contra de Donald Trump y decir exactamente lo que sucedió en la Casa Blanca. Además de esta señora que se declaró culpable ayer, pasó anoche algo a 6:15 de la tarde que cambia todo el panorama. Cuando se anunció por la cadena ABC que el jefe del gabinete, el jefe de la oficina de la Casa Blanca de Trump, Mark Meadows, está colaborando con el fiscal Jack Smith, y que se le ha dado algún tipo de inmunidad. No sabemos todavía los detalles, pero si eso es así, y parece todo que sea cierto, pues ya han logrado entrar dentro de la oficina oval a una persona que estuvo a diario al lado del expresidente y que va a testificar de todo lo que allí sucedió y va a identificar los documentos que implicarán
aún más la presencia de Donald Trump en toda esta conspiración para permanecer en el poder a pesar de haber perdido las elecciones. Trump dijo, cuando la señora Sidney Powell se declaró culpable, que ella no había sido su abogada nunca. Dirá algo parecido de la señora Eli, supongo. Bueno, pero claro, es que cada vez que alguien se le vira, Trump lo abandona. Es más, que se le viran, entre otras cosas, porque antes de que las personas llegan a la conclusión de que tienen, para salvar su propia piel, que tienen que convertirse en testigos de Estado, ya Trump abandona a todas las personas que lo rodean que puedan estar en peligro. Esa es la característica de Donald Trump a través de su vida, tanto en su vida de negocios como en su vida política. A cualquier persona que no le convenga, no importa lo leal que le haya sido hasta ese momento, lo descarta como si eso no fuera un ser humano. Y yo no sé cómo nadie se le sigue acercando, porque todo el mundo que se le acerca a Donald Trump termina mal. En el caso de Meadows, que luce muy, muy importante, tengo entendido que Meadows le había dicho a Donald Trump que sus afirmaciones sobre fraude electoral eran infundadas. Es decir, Trump sabía que no había ganado las elecciones. Por lo tanto, fue deshonesto cuando dijo lo contrario. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Bueno, uno de los elementos más difíciles de comprobar por parte de la Fiscalía es que Donald Trump sabía que había perdido las elecciones. Y con ese conocimiento, pues seguía actuando y mintiéndole al país y formando todo este proceso de conseguir electores falsos, etcétera. Si él lo hacía con el convencimiento de que había ganado la elección, pues falta el elemento de intención para el caso criminal. Pero si estaba haciendo todo eso, consciente de que había perdido la elección, y aquí vemos que hasta el propio jefe de despacho, el fiscal general que tanto lo había apoyado, Barr, ahora el jefe de despacho, Meadows, los abogados que están testificando que todo esto era que se hizo a sabiendas de que se había perdido la elección, pues ya eso establece el elemento de que Trump estaba actuando con conciencia de que lo que hacía era falso. Es un elemento muy importante y muy difícil para comprobar, así que estos testigos son claves para que el fiscal pueda comprobar ese punto. No se descarta que sigan, habida cuenta que son varios los coacusados, que sigan declarándose culpables otros cuantos, ¿no? Que sigan declarándose culpables, desde luego. Yo considero que Mark Meadows como testigo es un testigo que tiene daño en su propia credibilidad, porque este es un señor que hasta ayer estuvo diciendo de que Trump había ganado la elección, y ahora porque le conviene para salvarse él mismo, pues le tira a Trump en el río diciendo de que todas estas cosas. Así que la credibilidad de Mark Meadows, igual que la credibilidad de Cohen, que testificó ayer, otro ex abogado de Trump que testificó en el caso de Nueva York, que está juzgando sobre el fraude en los negocios de Trump, son testigos que de verdad para mí son algo despreciables, porque están haciendo esto a conveniencia propia. Y cuando tú tienes una persona como Cohen que ha ido hasta la cárcel por haber mentido, pues la gran pregunta es, ¿estabas mintiendo entonces o estás mintiendo ahora? Igual le pasa a Mark Meadows, que acaba de publicar un libro donde él dice que Trump había ganado la elección, y dice todo lo contrario en ese libro que lo que está diciendo ahora. La gran pregunta mía es si el que publicó ese libro, que le dio un adelanto de mucho dinero a Mark Meadows, ¿qué va a hacer esa compañía ahora que el propio Meadows está diciendo que todo lo que dijo en el libro es falso? Mentira.
Buena. Así que le van a pedir que devuelva el adelanto. Vamos a ver. Así es, buen punto. Rafael, muchísimas gracias. Rafael, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias, siempre es un gusto, César Miguel, y estamos en un momento histórico en este país porque esto pica y se extiende. Ya lo creo. El doctor Rafael Peñalver es un destacado abogado y analista político aquí en Miami. 10:04 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. 10:07 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que hay que realizar con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Las abogadas de Canelo Fadul Immigration son especialistas en visas de inmigración laboral, familiar, humanitarias, entre tantas otras, y ellas suman más de 55 años de experiencia asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8MIGRAR, 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. El presidente Gustavo Petro está en la China y ha tenido una agenda muy movida. Está participando en la iniciativa de las nuevas rutas de la seda y llega allá luego de haber viajado mucho. El presidente Petro en su corto tiempo en la presidencia ha viajado bastante. Claro, han sido viajes muy polémicos. En Berlín, por ejemplo, le dijo a los berlineses que la caída del muro había sido un error. Ha tenido discusiones severas en el caso de Israel y Hamás, en el actual conflicto bélico entre ambos, asumiendo una posición que ha sido criticada por propios y extraños al afirmar que es como el Holocausto, pero al revés. ¿Qué está buscando el presidente Petro en China? ¿Qué caracteriza a su política internacional? Ese es nuestro foro en el día de hoy. Para compartir con nosotros tenemos en Madrid a la periodista colombiana con máster en Relaciones Internacionales, Laura Cifuentes. Laura, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No te oigo, Laura. César, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. A ti por atenderla. Y en la ciudad de Bogotá está el analista y consultor político Juan Falconer. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo. César, un gran saludo para ti, toda la audiencia, y también un saludo muy especial a mi siempre querida Laura Daniela Cifuentes. Laura Daniela, ¿qué busca el presidente Petro en China? Bueno, esta visita del presidente Gustavo Petro a China hace parte de uno de sus lineamientos fundamentales en este viraje que ha tenido la política exterior colombiana con la llegada del presidente Gustavo Petro al poder. En el Plan Nacional de Desarrollo que fue aprobado para este periodo presidencial podemos ver algunos cambios que están muy sujetos a la ampliación de las relaciones internacionales de Colombia,
que habían estado un poco más alineadas hacia uno de sus principales inversores directos, que era Estados Unidos. Pero dice el presidente en estos lineamientos que tiene en el Plan Nacional de Desarrollo que Colombia debe ampliar estas relaciones hacia el gigante asiático. En sus recientes declaraciones dijo el presidente que él quería precisamente avanzar en las relaciones comerciales que tiene Colombia, en relaciones también en temas de infraestructura. Recordemos que uno de los objetivos de Gustavo Petro es fortalecer y revivir todo lo que son las vías férreas del país. Hasta ese punto es muy importante en sí que Colombia sí amplíe sus relaciones internacionales, teniendo en cuenta también lo que han sido las asociaciones con China. Recordemos precisamente que China es uno de los principales y quien adelanta en estos momentos el proyecto del metro de Bogotá, y también lo que tiene que ver con el tren de cercanías de Bogotá con diferentes municipios de Cundinamarca. Ahí estaría en estos momentos la expectativa en el país, porque el presidente tiene muy claro, de acuerdo a las declaraciones que dio, la importancia de esas relaciones con China, pero se abre esa incógnita de si va a llevar un tema tan local como el metro de Bogotá hacia estas conversaciones. Recordemos que el presidente ha sido muy insistente en hacerle ciertos ajustes al proyecto del metro de Bogotá. Entonces esa es la incógnita y la expectativa que hay en estos momentos en esta visita, que hasta el momento, pues por lo que hemos visto, ha avanzado con normalidad y ha tenido en cuenta esos nuevos lineamientos de la política exterior colombiana. Hablaba Laura Daniela Cifuentes desde Madrid. ¿Cómo definirías, le pregunto a Juan Falconer en Bogotá, cómo definirías, Juan, la política exterior en líneas generales del presidente Petro? Bueno, César, siento que el presidente de la República se ha equivocado en el manejo de las relaciones exteriores por varias cosas. La primera, porque no hay una política de Estado clara, definida, que permita dar un lineamiento y que nos aleje de los caprichos del gobernante de turno. Hemos visto cómo, por ejemplo, se han puesto en cuestionamiento y se ha dificultado la relación con un socio estratégico para Colombia como ha sido Israel, con el cual nosotros tenemos varios intereses. Tenemos una balanza comercial a favor de nosotros, en la cual Colombia exporta alrededor de 1.100 millones de dólares y apenas importa 200 millones de dólares. Tenemos asistencia en seguridad, ciberseguridad, aportes en ciencia, tecnología e innovación, y al presidente no le ha importado. Y a través de unos trinos irresponsables, no pensados, sin una estrategia de comunicación política, ha puesto en peligro una relación importante con el país Israel y con todo lo que representa en el marco geopolítico para la región. También hemos visto algunas dificultades con el Congreso de los Estados Unidos, producto de los pronunciamientos irresponsables que ha tenido el presidente. Tuvimos dificultades también por su diplomacia en la cuenta X con El Salvador, con el presidente Bukele. Entonces, pues todo esto nos lleva a pensar que el presidente no tiene una política de Estado clara, definida en el manejo de relaciones internacionales. Tenemos un canciller desconectado, que inclusive en un trino pensábamos que había expulsado al embajador de Israel en Colombia, después tuvo que corregirlo porque evidentemente pues era un exabrupto. Y ahora pues digamos el viaje a China, en eso yo sí coincido con Laura Daniela, creo que se necesita, es el segundo socio más importante para Colombia y para la región, y pues sí se tiene que explorar nuevos mecanismos en los cuales se puedan fortalecer las relaciones internacionales y explorar nuevos mercados. El presidente hablaba de 3 grandes ejes en esta visita. El primero era mirar el déficit de la balanza comercial que tenemos con China. El segundo, renegociar lo que tiene que ver con la deuda que tenemos con ellos. Y la tercera, pues la apuesta ferroviaria que ahora nos está proponiendo. Me llama la atención la segunda, que tiene que ver con refinanciar la deuda que tenemos con China, porque el afán del presidente es extenderla para que él tenga capacidad de maniobra, pero no está pensando en país, porque nos va a endeudar muchísimo más con todos los intereses que eso pueda generar. Me preocupa que no hay una hoja de ruta clara en el manejo de las relaciones exteriores de Colombia, y eso nos está poniendo en inmensas dificultades. Hablaba Juan Falconer desde Bogotá. Laura Daniela, este viaje a China, los gobiernos izquierdistas en América Latina, por supuesto,
miran con simpatía una alianza en China porque los distancia de lo que ellos considerarían una dependencia del imperio norteamericano. Por supuesto, estoy aquí utilizando la expresión que conocíamos de Hugo Chávez. ¿Está eso en esa tónica? Y si es así, visto ya políticamente, más allá de las negociaciones puntuales, ¿qué puede esto traer de beneficio, políticamente hablando, a Colombia? Bueno, el presidente Gustavo Petro en diferentes ocasiones ha hecho declaraciones que se parecen y se alinean un poco a este sentir de la izquierda latinoamericana de siempre estar en contra de Estados Unidos. Pero si ese es el propósito del presidente, una vez más caería en un error. Y les pongo un ejemplo claro con un país como India, y un país que en estos momentos tiene los ojos del mundo pues por sus avances, por sus desarrollos, pero la clave de la India ha sido precisamente ser un país no alineado, ser un país que no está con Estados Unidos, que no está con China, que no está con Rusia, sino que usa sus relaciones internacionales en beneficio de su crecimiento económico. Si el presidente Gustavo Petro pretende tener una anuencia y una reverencia con el gobierno chino, con el gobierno ruso, con tal de alejarse un poco de Estados Unidos, caería precisamente en ese error, porque Colombia, siendo un país que comúnmente está llamado en vía de desarrollo, necesita negociaciones que estén abiertas a tener los lazos comerciales, a tener los beneficios en pro del país y no de una ideología política, y no sesgar las relaciones internacionales del país hacia una ideología política y hacia alejarse de los Estados Unidos. Esperaríamos en este caso, y teniendo en cuenta las declaraciones y también los comunicados que ha hecho Casa de Nariño, que este sea el sentido de la visita hacia China. Ya para ir cerrando, ¿qué, en el contexto de las próximas elecciones regionales, qué impacto doméstico, políticamente hablando, puede tener esta gira? Le pregunto a Juan Falconer. Pues César, yo creo que ya por lo menos en Bogotá se abrió el debate en torno a una intromisión en asuntos territoriales, ya que uno de los principales motivos de la visita china es renegociar y replantear la construcción del metro de Bogotá, sobre todo en la primera y la segunda línea que tiene, digamos, eso es una decisión que le compete al alcalde de Bogotá. Si bien es cierto, se recibe financiación por parte de la nación, la autonomía territorial siempre ha caracterizado, digamos, en materia de centralización, toda la dinámica del mapa electoral colombiano y demás. Yo creo que no solo la visita a China, sino todas las últimas salidas en falso del presidente de la República en los últimos días, seguramente va a generar un impacto, y al parecer negativo, porque si uno revisa las diferentes encuestas, por lo menos los candidatos del oficialismo en las principales ciudades del país parece que van a ser derrotados en esta contienda electoral. También llama la atención la baja popularidad del presidente y la poca maniobra política que ha tenido en el Congreso de la República para tramitar sus principales reformas. Entonces yo creo que estas visitas que está haciendo el presidente, sobre todo generando tanta incertidumbre en materia de decisión de autonomía de los alcaldes, sí pone en cuestionamiento la dinámica política en el país. Y aparte hay dos sucesos que también vale la pena resaltar que se dieron recientemente. El primero, que el gobierno nacional ofrece ahora el pago de unas recompensas por personas que den información verídica y certera sobre compra de votos. A mí me preocupa esto porque el presidente lo hace a 5 días de las elecciones, no sabemos cuál va a ser la dinámica, la coordinación entre las autoridades, y puede parecer quizás una cacería de brujas o un intento por llegar y manipular los resultados electorales. El otro elemento que me llama la atención y pues también es muy preocupante es que el secretario de Transparencia Presidencia de la República saca un listado en el cual informa donde presuntamente muchos candidatos, todos diferentes a los partidos de gobierno, podrían estar inhabilitados por tener contratos con el Estado, y esa es una función que le compete al Consejo Nacional Electoral. Entonces, todas estas salidas en falso que está haciendo el presidente de la República con estos anuncios, con la visita en China, decidiendo temas de Bogotá, allá en Pekín, y dejando a la alcaldesa de Bogotá y a todas las autoridades administrativas viendo qué va a pasar y en una crisis institucional muy grande, siento que mandan un mensaje muy negativo al presidente de la República para toda la dinámica de la política electoral
y ayer también salió por parte del Ministerio del Interior un decreto en el cual se prohíbe entrevistar a los candidatos en jornada electoral, se prohíbe dar informes de orden público en el desarrollo de la jornada del 29 de octubre y adicional, se limita y se censura a los medios de comunicación. Entonces, este es el cambio que nos propusieron. Esta es la nueva dinámica de cómo este gobierno va a interceder o va, digamos, a manipular o a por lo menos a entorpecer el proceso electoral en el país. A mí me genera inmensa preocupación y siento que los anuncios que hace acá y que hace afuera pues generan muchísima angustia y pues deja de verdad mucho que pensar de este nuevo gobierno. Quiero agradecerles la participación en el foro de hoy, quien acaba de hablar, Juan Falconer, analista y consultor político desde Bogotá. Muchísimas gracias, Juan. César, como siempre, un placer estar en este espacio y un fuerte abrazo a Laura Daniela allá en Madrid. Y gracias a Laura Daniela Cifuentes, periodista y máster en Relaciones Internacionales. Laura Daniela, muchísimas gracias. César, muchas gracias a ti por la invitación y un abrazo para Juan en Colombia. Son las 10:23 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:26. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? Pues acércate a Nando Grill, donde la carne en vara se prepara siguiendo la tradición llanera, la tradición de los llanos colombo-venezolanos. La carne en vara se cocina a la leña de manera indirecta para que conserve toda su jugosidad. Y la acompañan pues con costillitas de cerdo, la acompañan con chicharrón, la acompañan con chorizos, morcillas, yuca frita, asada, papitas fritas, hallaquitas, cachapas, arepas, quesos, en fin. Acércate a cualquiera de las sedes, tanto en Doral, Westchester y Homestead, para que disfrutes, degustes, saborees la mejor carne en vara del sur de la Florida. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Leo lo siguiente. Los cadáveres de 2 hombres fueron localizados en Acapulco. Junto a los restos humanos fueron halladas 3 cartulinas verdes con amenazas hacia elementos de la policía estatal y ministerial escritas con vulgaridades altisonantes. Al final del narcomensaje aparecía la firma de El Comandante 18, un hombre de identidad aún no revelada que se ha adjudicado varias ejecuciones en el puerto de Acapulco. Vamos a México. En Ciudad de México está el periodista José Sánchez Macías. José, muy buenos días. Gracias por atendernos. César, un placer como siempre. Gracias por siempre marcarnos y bueno, saludos a tu público. Que por cierto, ahorita Acapulco, esta zona de Guerrero, está sufriendo muchísimo porque nos está pegando un huracán categoría 2 y está pegando bastante fuerte aquí en Acapulco. De manera tal de que al huracán hay que agregarle la violencia del narco. ¿Qué nos dices de este último caso? Querido César, y es una violencia que, mira, lastimosamente no es una violencia que sea de este sexenio, pero sí es una violencia que se ha vuelto muy encrudecida en este sexenio, A ver, hablamos y nuestro país lleva ya por lo menos 2 décadas en una pelea franca contra el crimen organizado y el narcotráfico. Ninguno, desde Felipe Calderón, hace 3 sexenios, ninguno de los presidentes decimos aquí en México, le ha dado al clavo para la estrategia correcta para luchar contra estos grupos criminales. En este sexenio, en el de López Obrador, que ha sido bastante peculiar, como muchos presidentes en Sudamérica, López Obrador ha implementado una estrategia llamada abrazos, no balazos. Así es. Abrazos, no balazos. Así nos ha traído durante estos últimos 5 años. Y ante este mensaje, querido César, de pues si no una impunidad, pero sí no una franca lucha directa contra los cárteles han crecido en ciertas regiones de nuestro país. Tal es el caso de Guerrero. Sobre todo, César, estados donde la producción de droga es la más fuerte y tiene
y donde los criminales se pueden esconder. Hablamos de Guerrero, Michoacán, Sinaloa, sabemos la casa, la cuna del Chapo Guzmán, en fin, estos estados están cooptados por el crimen organizado, César. Y dentro de estos mismos estados hay cárteles divididos que están pugnando por el territorio. Ellos lo que buscan es, por ejemplo, en Guerrero, es la entrada natural del Pacífico, por ahí se puede transitar la droga, pero además Guerrero es una zona fructífera para la planta de amapola, de marihuana, y ahora también se está sembrando coca. Entonces, los grupos buscan eso. ¿Cómo lo hacen? Conforme han avanzado los años, César, estos grupos se han vuelto mucho más sangrientos, plantean el terror. Aquí en México las autoridades se han negado constantemente a hablar de un narcoterrorismo, pero vamos, César, si tú amaneces un día en tu calle y ves a 3 cuerpos vestidos de payaso, eso aquí y en China, César, eso es terrorismo. Por supuesto. Porque plantea un terror a la zona donde tú vives. La gente que salió ese día y vio estos cuerpos está viendo el terror cerca de su casa. Con esto, César, los criminales están no solamente adueñándose del territorio, sino adueñándose de la población. Y el problema aquí, César, es que desde el discurso desde el gobierno continúa siendo el no vamos a confrontarnos con los criminales, pero además no están afectando sus estructuras económicas. Ya no ha habido grandes detenciones de integrantes del crimen organizado. En fin, pareciera que en el discurso se está dando rienda suelta a los criminales para que en este sexenio vayan creciendo. Actualmente, César, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador es el más violento de los últimos 3 sexenios. Van más de 120,000 mexicanos. Mira, César, la situación está así. A diario asesinan entre 80 y 100 personas en mi país. Dios así, mío. Tal cual. El crimen organizado. Esto que tuviste es parte solamente de un estado. Pero ayer en Coyuca asesinaron a 11 también en Guerrero, incluido un secretario. Y las imágenes, bueno, son terroríficas. Dios. Esa es la situación que está pasando en nuestro país, César, ante un gobierno que pareciera que no ve ni oye a las víctimas, pero sí está dando en el discurso una vía libre para que puedan crecer y seguir adelante los criminales. Y de verdad que muchos mexicanos estamos preocupados por la situación que estamos viviendo en nuestro país. ¿Habrá complicidad entonces del gobierno o de algunos sectores del gobierno, algún interés en particular en que crezca el crimen organizado? Mira, yo he tenido la oportunidad acá en mi programa de radio y todo, de platicar con muchos. Hay un fenómeno rapidísimo que te cuento, que son las madres buscadoras. Este es otro ejemplo de la ausencia del Estado. Cuando los criminales no asesinan, secuestran a las personas, ya sea, lo platicábamos la otra vez, César, para integrarlos a sus filas, para utilizarlos de burros, en fin, y los desaparecen. La ausencia del Estado es tal que las mismas madres de estos jóvenes o las esposas o demás han salido a las calles de los estados a hurgar la tierra con pico y mano, César, a buscar cuerpos enterrados. Esa es una ausencia total del Estado. ¿Me explico? Y lo que te dicen estas madres buscadoras es: los gobernadores, los presidentes municipales están vinculados con el crimen organizado, saben dónde vive el capo tal, saben dónde se mueven los sicarios tales, pero no hacen nada. El pueblo te lo dice, la gente, cuando tú platicas con ella, todo el mundo sabe dónde está, pero también todo el mundo sabe que la política en México está casi mimetizada con el narcotráfico, porque hay influencia, ya hay mucha influencia del narcotráfico en esta sociedad. Entonces, si la pregunta es, definitivamente sí hay un contubernio entre las autoridades y el Estado, si no, no habría, pero las autoridades y el narcotráfico, si no, no habría este crecimiento, César. Claro. José, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Al contrario, César, siempre al pendiente, y síganme, @soy Pepe Macías, ahí me pueden encontrar. César, que tengas un gran día. Muy bien, @Pepe Macías, ya lo saben, para seguirlo. 10:34 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, algo que es realmente lamentable, y es que un grupo de más de 50 migrantes entró por la fuerza desde México a Estados Unidos ayer tras derribar a elementos de la Guardia Nacional estadounidense y la alambrada de púas que colocó el gobierno de Texas
en el río Bravo en una nueva muestra de la desesperación que viven en el límite entre ambos países. Las decenas de extranjeros se lanzaron en la noche del lunes al río Bravo, conocido como Río Grande en Estados Unidos, donde las autoridades estadounidenses los retuvieron por más de 12 horas. Esto provocó que se desesperasen y comenzaran a buscar la forma de avanzar, pese a la presencia de la Guardia Nacional. Alrededor del mediodía del martes, con troncos, piedras y otros objetos, los migrantes comenzaron a tratar de remover la valla de púas hasta originar un hueco por el que se filtraron ante la resistencia de las fuerzas federales. Los agentes estadounidenses conformaron una barrera para tratar de contener el arrebato y entre gritos les ordenaban permanecer en la ribera, pero la situación se agudizó y los empellones aumentaron. Los adultos tomaron entre sus brazos a los niños e iniciaron el avance, aunque algunos cayeron al suelo junto con integrantes de la Guardia Nacional. Los niños lloraban. Al final, los oficiales se vieron superados en cantidad y optaron por dejar de oponerse, por lo que permitieron que el grupo avanzara hacia el suelo estadounidense después de minutos de una franca tensión. Dios, qué escena tan terrible. Sí, sí. Gracias, Flor Alicia, qué terrible de verdad. Vamos ahora a cruzar el charco. En la ciudad de Barcelona, en Cataluña, España, está el profesor Joan López Alegre de la Universidad Abad Oliba CEU. Joan, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros por llamarme. Buenos días, ¿cómo estáis? Bastante bien. Joan, ¿cómo va el proceso político allá en España para lograr finalmente la investidura del gobierno, para no seguir con un gobierno provisorio en funciones? Bueno, va esencialmente largo, prácticamente inacabable. La fecha máxima que establece la ley para que se pueda formar gobierno, y si no, automáticamente quedarían convocadas elecciones para el 14 de enero nuevamente, es el 27 de julio, con lo cual aún tenemos por delante para que se pueda formar gobierno. Ayer hubo la firma de un acuerdo entre el Partido Socialista y Sumar, o sea, los comunistas, pero ese es un acuerdo que, más allá de su contenido, que si quieres comentamos, porque tiene algunas propuestas muy lesivas para la economía española, es un acuerdo insuficiente, porque hace falta que dicho acuerdo tenga el apoyo de los partidos independentistas catalanes, los independentistas gallegos y los independentistas vascos. Y sin esos votos, el acuerdo firmado entre Sumar y el Partido Socialista es papel mojado. Ya. ¿En qué consiste el pacto entre Sumar y el PSOE? Bueno, es un documento de 46 páginas que esencialmente lo que tiene es un conjunto de medidas que es un cóctel de populismo económico y de demagogia social. Establece, por ejemplo, una reducción de la jornada laboral a 37 horas y media al mes. Actualmente la legislación española marca un máximo de 40 horas semanales, pero dice que esa reducción de horas de trabajo será sufragada por el empresario, que no habrá una negociación colectiva ni una reducción de salario por parte de los trabajadores. Establece una propuesta que la verdad es que ha sorprendido muchísimo, que es que el impuesto de sociedades, que como todo el mundo sabe es el impuesto que pagan las empresas sobre sus beneficios, se dejará de pagar sobre el beneficio para pagar sobre la facturación bruta. O sea, no va a importar qué gana o pierde una empresa, va a importar el conjunto de sus ventas, lo cual es una invitación bien al fraude fiscal, bien a la reducción del tamaño de las empresas y por lo tanto puede tener efectos sobre el Producto Interior Bruto o sobre el empleo, pues nada favorables. Y luego tiene algunas otras ideas que son abracadabrantes. Por ejemplo, establece que los vuelos que se puedan hacer en un tiempo de 2 horas y media de tren van a desaparecer. Para ponerte un ejemplo, el puente aéreo Madrid-Barcelona, que lo utilizan cada día decenas de miles de personas, sencillamente cerraría, lo que provocó cientos millones de euros en valor bursátil, ¿no? de caída de las acciones. ¿Y por qué se promueve? Las otras medidas uno las puede entender en medio de un contexto electoral, populista, pero esta de los vuelos, ¿por qué? ¿Por qué prohibir el puente aéreo?
porque dicen que eso va a ser bueno para el medio ambiente y que así España tendrá menos emisiones de CO2. Es una tontería, porque si la gente pues no puede volar aquí, pues habrán aviones que aterrizarán en el aeropuerto de Perpiñán o de Marsella y sencillamente habrá una desviación de vuelos, como ya se ha visto con la prohibición de cruceros en Baleares, que lo que hacían los cruceros era en vez de atracar en Baleares, pues atracaban en Valencia. O sea, no tiene ningún sentido. ¿Cuánto tiempo? Bueno, ya vemos que puede durar ese gobierno provisional en funciones mucho tiempo, pero no tiene ningún tipo de limitación. En definitiva, ¿qué significa para el señor Sánchez ser presidente en funciones a presidente estable, formal del gobierno español? No, para él la situación actual es maravillosa, porque mientras el gobierno está en funciones, él no tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados, no se tiene que someter a ningún tipo de sesión de control, por lo tanto, él gobierna a su gusto y capricho, y la oposición no tiene la posibilidad de cuestionarle ni de ejercer la función que establece la democracia para la oposición, que es controlar y fiscalizar al gobierno. O sea, para él, la situación actual es una situación estupenda. La única limitación que en España establece la ley es que obviamente el gobierno no puede promulgar leyes mientras está en funciones. Pero bueno, dejando aparte eso, que casi visto el gobierno que tenemos, si me permites la broma, es una suerte para los españoles, pero más allá de eso, para él la situación es comodísima. Ya la vivió en el COVID, que se cerró el Parlamento, y por lo tanto él pues pudo gobernar a golpe de decreto sin control de la oposición, y ahora vive como una situación de COVID-2. Caray, Dios, qué paradoja tan extraña. Joan, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte. Joan López Alegre, desde Barcelona. 10:42 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 10:45. Prepárate para manejar la tendencia. En South Dade Kia, experimenta el futuro con nuestros espectaculares autos electrónicos, el EV6 y el EV9. Y tenemos noticias emocionantes. Por tiempo limitado, hasta el 30 de noviembre, cuando compres 3 llantas recibirás la cuarta por solo $1. No te lo pierdas. South Dade Kia es tu puerta de entrada al futuro. Ven y únete a manejar la tendencia juntos. Visita South Dade Kia hoy en 17120 South Dixie Highway, Miami, Florida, 33157. @South Dade Kia. Leo lo siguiente. Si te sientes solo, resulta que tienes compañía. Casi 1 de cada 4 adultos de todo el mundo afirma sentirse bastante o muy solo, según una encuesta reciente de Meta Gallup. La nueva encuesta, realizada en 142 países, reveló que el 24% de las personas mayores de 15 años declararon sentirse bastante o muy solas en respuesta a la pregunta ¿cuán solo te sientes? La encuesta también reveló que los índices de soledad más elevados correspondían a los adultos jóvenes, ya que el 27% de los jóvenes de entre 19 y 29 años declararon sentirse bastante o muy solos. Y los índices más bajos se registraron entre los adultos mayores. Solo el 17% de las personas de 65 años o más declararon sentirse solas. Entiendo que estamos hablando de una soledad muy particular, porque no es que sean personas que están solas, sin familia. ¿Por qué ese sentimiento de soledad? Se lo pregunto al doctor Manuel Ortega Sánchez, psiquiatra y profesor universitario, quien se encuentra en Marbella. Manuel, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchas gracias por atendernos. Estás en mute, Manuel. Quítale el mute al... A ver, ahora.
¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Un placer, Muy bien. ¿ah? Gracias por atendernos, Manuel. ¿Por qué ese sentimiento de soledad? Sí. Bien. Mira, César, yo leí el artículo de CNN. Es un trabajo bien interesante, todavía no publicado, todavía falta por publicarse. Lo publican ahora en noviembre. Y es un trabajo importante, un trabajo hecho en 174 países, 1.000 personas por país. De verdad que da los datos que tú relataste, que son interesantes. No tan novedosos, porque ya habían investigaciones anteriores que demostraban eso. Ahora mira, tenemos que empezar por definir. Hay 3 conceptos cuando uno estudia soledad. El primer concepto es aislamiento social. Hace referencia a un hecho objetivo. La persona está sola o está acompañada. Y ese aislamiento social puede ser voluntario o no. ¿Okay? Yo decido que no quiero tener mayores relaciones sociales. Hay gente introvertida, un poco ermitaña y qué tal. El otro concepto es vivir solo. La persona que, bueno, transcurre su vida en la soledad habitacional. Y eso es muy importante por lo que te voy a referir. Y lo tercero es soledad, que es una experiencia subjetiva. No tiene que ver con estar acompañado o no. Tiene que ver con mi evaluación de los vínculos que yo tengo con la gente. Ni siquiera con el número, con los distintos vínculos que tengo. Y eso nos hace entender un hecho que es durísimo, pero es que hay soledad en compañía. Y es más, para mucha gente la peor de las soledades. Hijas que tienen años, pero se sienten absolutamente solos, a pesar de que conviven día a día uno con otro. Entonces ese concepto es básico, César. Ya, porque eso nos diría que para algunos no necesariamente la soledad es algo negativo, ¿no? No, para mucha gente desea soledad. Tiene que ver con 2 factores, César. Uno, con un tema de personalidad. Hay personas que son solitarias, que no están motivadas por tener vínculos sociales, que tienen 1 o 2 amigos a lo largo de su vida, que sus actividades no involucran grandes relaciones interpersonales y están tranquilos y contentos. Hay también momentos en la vida. Hay momentos en los cuales el poder estar solo ayuda. Hay muchísimas veces una búsqueda de paz, de tranquilidad, de momentos de reflexión que tienen que ver con aislarse un poco de, como dirían, del mundanal ruido, para dedicarse un poco a la introspección y al pensamiento. Entonces, el aislamiento no es necesariamente negativo. El problema es cuando es obligado, cuando es algo que yo no deseo. Y te decía lo de vivir solo, y tiene que ver con nuestras realidades venezolanas, César, porque en un trabajo publicado hace como unos 5 años, también un trabajo interesante, fue la revisión de lo que había hasta el momento de soledad. Se entendió que la soledad producía muerte prematura. Era uno de los factores de riesgo. Y César, mayor que la obesidad. Imagínate tú lo que eso planteaba. Todo el trabajo que hacemos porque la gente adelgace, no tenga sobrepeso, se cuide, el colesterol. Y resulta que esta gente encontró que la vivencia dolorosa de la soledad era un factor de riesgo más para muerte prematura. Pero en ese trabajo encontraron que había más riesgo de muerte prematura en gente que vivía sola, independientemente de la soledad. Y tiene que ver
fundamentalmente con la falta de recursos, con la dificultad en encontrar la ayuda en un momento de emergencia, en una caída, en alguien que vive solo. Y te lo digo porque una de las vivencias dolorosas que hemos tenido en nuestro país es la cantidad de viejos solos, porque sus hijos en el país. Y es un tema también a pensar. Sí, es muy fuerte. Ahora, una cosa es que yo quiero vivir en soledad. El ermitaño que es feliz siendo ermitaño, ¿verdad? Armando Reverón se fue a Macuto, punto. Y se quedó con Juanita. Esa era su felicidad y se puso a pintar. Pero dijiste el caso de la pareja que vive junta y se sienten solos. El caso de la persona que tiene a su alrededor familia o grupos de trabajos o grupos de amigos y se siente solo. ¿Qué pasa en ese caso, Manuel? El hecho, César, es que la soledad se entiende como concepto, como una experiencia subjetivamente dolorosa. O sea, cuando yo digo me siento solo, estoy diciendo mi evaluación de mis vínculos me producen dolor, porque yo tengo un deseo, una necesidad de una cercanía afectiva, de una red de vínculos que no tengo. Entonces, el producto de eso es el sufrimiento. La soledad, entendida de esta manera, es una de las grandes fuentes de sufrimiento. Y eso, el conocimiento y la conciencia de esto, César, ha hecho a ciertas sociedades a tomar decisiones importantes. Los ingleses, a partir de una declaración que hizo para su época el ministro de Salud inglés de lo terrible de la sociedad, decidieron hacer un ministerio para combatir la soledad, en el entendido de que era el nombre que le dieron una epidemia actual, una situación que había que asumir desde el punto de vista de las políticas de salud pública de un país. Entonces, por eso todo el trabajo para mejorar las relaciones interpersonales tiene sentido, César. Sí. Educación a la pareja, la educación a la familia, la educación laboral de los vínculos bien mantenidos en una empresa, son fundamentales para el desarrollo de una mejor salud mental de las personas en general. Sí, señor. Y esa conciencia es básica. Ya. Ahora, déjame hacerte un comentario que este artículo lo resalta. Es el altísimo porcentaje de jóvenes, 17 a 24 años, en sensación de soledad. Eso es muy llamativo. Y ellos hacen referencia ahí, tienen sentido con las redes sociales, porque lo que estamos viendo es que el vínculo humano directo está siendo sustituido por la relación, digamos, de las redes. Y eso hay que tomar en cuenta para el futuro. Y quizás te lo dejo como un tema para que lo conversemos cuando quieras, César. Sí, señor. Ya nos ponemos en eso. Muchísimas gracias, Manuel, por estas reflexiones tan interesantes que nos has dado en el programa de hoy. A ti por tu invitación y por tu compañía. Hasta luego, César. Hasta luego. El doctor Manuel Ortega Sánchez, médico psiquiatra, 10:57. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prieto en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.